Otro rato de historia en la radio, pero historia también que ojalá pudiésemos ligar más también a este presente, ¿no? Hablar de un trabajo que se publicó recientemente, que es una articulación entre los museos histórico y el Ferro White, en estas ediciones de El pasado en primicia, el archivo a diario, que habla de un proceso de constitución de conciencia de clase entre los obreros del puerto y la ciudad, tiempo de solidaridades entre trabajadores que excedían la cuestión meramente laboral. Estamos con Juan Soria, que es profe de historia, trabajador del Museo Histórico, para charlar un poco sobre este trabajo que han titulado Un disparo por la espalda, vivir, trabajar y reclamar en Ingeniero White, 1927-1928. ¿Cómo andás? Bueno, buenos días, gracias por la invitación, muy bien. Y bueno, muy contento de poder venir a compartir un poco este trabajo conjunto que hicimos entre el Museo Histórico y Ferro White. Bueno, el pasado en primicia es una iniciativa que sale de Ferro White y bueno, muy generosamente nos han convidado también la posibilidad de articular el laburo que venimos desarrollando en el Museo Histórico. Obviamente hay una relación muy cercana con Ferro White y bueno, a uno agradece esa invitación y bueno, contento de poder compartir un poco la investigación que hace uno, pero entendiendo también que es un laburo colectivo. Lo que es importante decir es eso, es un laburo coordinado entre museos, donde participa gente de Ferro White, donde participamos del histórico, y bueno, y uno tiene en todo caso la suerte de poder compartir lo que uno hace, pero eso que sale publicado es un poco el resultado de un laburo colectivo. Eso me parece que es importante también decirlo. Está bueno. Yo la primera impresión, cuando miré muy por arriba el texto, digo, bueno, anarquistas, huelgas, la referencia de 1907, pero acá estamos un par de décadas después, sí. Y aparecen algunos nombres, por ejemplo, de movida el de Elías Galván. Elías Galván. ¿Quién fue Elías Galván? Elías Galván era un estibador, sí, un estibador que vivía ahí en la zona de lo que se llamaba en la época el Zanjón, que es hoy está entre las calles Avenente y Sargento Cabral, ahí en Ingeniero White, muy cerca de las colonias ferroviarias. Digo, era un estibador muy joven, de unos veintitantos años, y no tenemos el registro. Eso también es interesante, ¿no? Como ese trabajador que es asesinado por un miembro de la Asociación del Trabajo, por Martín Mansilla, justamente ha quedado un poco en la bruma de la historia, uno podría decir. Aparece en las noticias, aparece nombrado Elías Galván, pero de él no sabemos por ahora mucho más. Esto también es importante. El trabajo del historiador es un trabajo que justamente cambia en el tiempo. El día de mañana puede aparecer un juicio, algo que nos dé un poco más de contexto. Hoy por hoy sabemos eso. Elías Galván era un estibador federado, o sea, asociado a la Sociedad de Resistencia de Estibadores del Puerto, que va a buscar trabajo a la empresa Dreyfus, una empresa exportadora que sigue funcionando en el puerto. En febrero de 1927, se encuentra con Martín Mansilla, que era un miembro de la Asociación del Trabajo, que era una entidad patronal que se encargaba de la contratación de rompehuelgas y de la contratación de mano de obra. Esta organización suprapatronal, que después contaré un poquito de qué iba, era contratada por las empresas del puerto, por las empresas ferroviarias, por las empresas del interior del país también, por las empresas exportadoras, que eran las que ponían plata también para que funcione. Y se contrataban estos servicios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Martín Mansilla, era un encargado de controlar la contratación de mano de obra. ¿De qué se aseguraba un personaje como Mansilla? Había muchos Mansillas en el país, obviamente, de no contratar, en este caso, obreros, lo que él llama un obrero federado. Un obrero que estuviera afiliado a la sociedad de resistencia, algún sindicato, para evitar la acción de agitadores, ¿no? En una Bahía Blanca y en Ingeniero White particularmente, que la década del 20 comienza a aparecer a partir de la investigación como un periodo muy movido. Vos recién hablabas de la huelga de 1907. Hay una memoria, o se ha construido una memoria en torno a la huelga de 1907 que fue muy importante. Claro. Para quienes no sepan, la huelga de 1907 se produce a partir comienza en reclamo por los constructores de los elevadores de chapa de Ingeniero White, esos famosos elevadores construidos por las empresas ferroviarias, que termina con el asesinato de 2 trabajadores y una declaración de huelga a nivel nacional. Es un conflicto muy importante, pero a medida que uno ha ido avanzando en su propia investigación, uno encuentra que la huelga de 1907 es una huelga importante, pero no es la única. No, uno puede rastrear antes y después un proceso de organización con rupturas, con continuidades, que es muy interesante, que es muy complejo
y que tiene en 1907 un mojón importante, pero que no se agota bajo ningún punto de vista en 1907, ¿no? Vale una descripción de lo que era la Ingeniero White de 1920, que ustedes plantean ahí ya, igualmente han pasado 40 años del desarrollo ferroviario, sobre todo, que tiene una actividad muy diferente a la de la actualidad. Ustedes mencionan en la redacción allí que hay como un ritmo de colmena, o un formato, sí, de una colmena humana, ¿no? Sí. Y eso un poco grafica la cantidad de oficios, de profesiones, de actividad comercial también, ¿no? Totalmente. Esto que mencionás es muy importante porque cuando yo estaba investigando, ¿no? Cuando iba viendo, una de las preguntas que me surgió es, a ver, no solamente podemos entender el estallido de una huelga a partir de esa situación particular, que de nuevo tiene que ver con el asesinato del estibador, sino pensar en ese contexto de esa comunidad que se conforma a la sombra, no podría decir, de los elevadores, del ferrocarril. Y claro, uno comienza a ver el desarrollo urbano de la localidad portuaria, ¿no? Los trabajadores, si bien no todas las personas que trabajaban en Ingeniero White vivían en Ingeniero White, muchos tomaban el tren y iban a trabajar al ferrocarril, al puerto, sí había una enorme cantidad de obreros y obreras que vivían en torno al puerto y al ferrocarril, ahí en la zona de Ingeniero White. Para la década de 1920 es casi un 10% de la población total de Bahía Blanca. O sea, estamos hablando de un núcleo poblacional importante y que, en función de vos lo que decís del tema de la colmena humana, en las épocas de cosecha, obviamente, esa mano de obra que era altamente móvil, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Muchos de estos estibadores eran peones que trabajaban un tiempo en el campo, un tiempo en la ciudad, en la construcción, iban a trabajar al ferrocarril, como peones, iban a trabajar como estibadores. Por eso, claro, el momento entre diciembre y marzo, más o menos, es un momento donde Ingeniero White y la ciudad se transforman en una colmena humana, básicamente. Y eso es interesante para pensar en el impacto de estas huelgas. Si en el impacto de las huelgas estamos hablando de miles de trabajadores que se pliegan a esa huelga. Trabajadores también, y esta es la cuestión de la movilidad, no solamente es interesante para mencionar en términos de la cuestión productiva, sino en función de las experiencias. Pensemos que son trabajadores que se mueven a lo largo y ancho, uno podría decir, del litoral argentino en muchos casos, y que traen no solamente su fuerza de trabajo, sino que también sus experiencias de organización, sus experiencias de lucha, circulación de noticias, de diarios. Claro. Y ahí, en esos momentos coyunturales, tiene que ver de nuevo con el asesinato de un trabajador, bueno, esta colmena se agita, ¿no? Se agita y pone en jaque, uno podría decir, al funcionamiento de la economía exportadora, ¿no? Porque son situaciones donde la exportación, si no se paraliza totalmente, se paraliza de una forma significativa. Estamos, por ejemplo, para la huelga de 1928, los registros son entre 3.500 y 4.000 trabajadores en huelga, números más, números menos, y si bien es muy difícil establecer el número exacto de trabajadores en huelga, sí los distintos medios de la ciudad, la nueva provincia, el puerto, el Atlántico, dan cuenta de una ciudad y un puerto paralizados en función de estas huelgas, que de nuevo, no es casualidad que se produzcan en ese momento, particularmente en febrero de ese año, más allá de nuevo del asesinato de Galván, sino que tiene que ver, bueno, con un momento del trabajo muy importante en la ciudad, ¿no? A nivel organizativo, tenías la rama anarquista. Sí. ¿Y es para esta época que empieza a desarrollarse más las distintas entidades más vinculadas al socialismo, o venían ya...? Mira, la presencia del socialismo en Bahía Blanca, me refiero a núcleos ya sea orgánicos al Partido Socialista o cercanos al Partido Socialista, es muy temprana, desde finales del siglo XIX, tanto como los anarquistas, y que en ese derrotero de las primeras décadas del siglo XX, en el cual se dan intentos de unidad que fracasan, como la FOA, por ejemplo, en 1901, que ya en Bahía Blanca hay un núcleo cercano a la FOA. La FOA es un intento de unidad entre los anarquistas y los socialistas, que se termina rompiendo a los pocos años. Ya para la década de 1920, más consolidadas las dos tendencias. Aunque muchas veces se piense que el anarquismo, luego de la represión del centenario de 1910, cae o decae su presencia, lo cual es verdad. Uno ve en Bahía Blanca, por lo menos en el caso local, que hay una presencia muy importante, porque claro, como vos decías, hay dos grandes centrales sindicales, uno podría decir a nivel local, dos grandes federaciones. Un núcleo ligado a la USA, a la Unión Sindical Argentina, que nucleaba organizaciones de tendencia socialista y sindicalista, el sindicalismo revolucionario, ¿no? Y la Federación Obrera Local, ligada a la FORA, de tendencia anarquista, ¿no? Tenemos dos grandes entidades
obreras en la ciudad para la década de 1920, ¿no? Que luego, bueno, la USA, ¿no? Particularmente, va a ser uno de los nucleamientos que va a dar lugar ya a la CGT posteriormente en la década de 1930, mientras que la Federación Anarquista, bueno, va a empezar un poco ya a decaer, sí, por la fuerza de la represión en 1930. Pero es interesante, me pareció interesante también esto, ¿no? Como la potencia anarquista, que no solamente aparece en lo que tiene que ver con la presencia de la central sindical, sino también con una profusa prensa libertaria en Bahía Blanca en la década de 1920. Claro. Hay una enorme cantidad de diarios que investigué, que leí, que aparecen, en los cuales, con sus matices, con sus discusiones, uno lo que ve es que las discusiones del anarquismo a nivel general en la Argentina, que tiene que ver con distintas tendencias dentro del movimiento anarquista, repercuten, ¿sí? en el anarquismo local, y uno ve que, por ejemplo, la dirección de Brazo y Cerebro, que es uno de los diarios que yo más cito ahí, discute con la Fora, es lo que se llama el antorchismo dentro del anarquismo. Digo, es muy compleja la situación sindical, pero es interesante también ver cómo en esa complejidad, en esa heterogeneidad de centrales sindicales, tendencias, discusiones, hay momentos en los cuales se producen momentos de unidad a pesar de las diferencias, ¿no? Que tiene que ver principalmente con 1927, a los pocos días del asesinato de Galván, automáticamente los estibadores declararon un paro portuario, y a los pocos días la Unión Obrera Local, la UOL, que respondía al sindicalismo y al socialismo, a la USA, declara una huelga en solidaridad, ¿sí? que paraliza a la ciudad totalmente, que paraliza al puerto y a la ciudad. Y en 1928 también va a pasar lo mismo, va a tardar un poco más la UOL en llamar a la huelga, pero termina llamando a un paro general, ¿no? Entonces, a nivel local. Entonces, me pareció interesante también ver ese momento como un momento en los cuales, a pesar de las divergencias y sin negarlas, hay posibilidades de unidad en la acción que explican también la potencia de estas huelgas. Claro. Eso también es importante, ¿no? Porque después la había también en relación a conflictos que ocurrían en Rosario, ¿no? Que paralizaban también el puerto aquí. Eso que vos mencionás tiene que ver con la huelga de Rosario en 1928. Se produce en mayo del 28 una huelga muy importante de estibadores y de portuarios en Rosario, que comienza, de nuevo, en Puerto Rosario, en Villa Constitución, y que a partir del asesinato de la trabajadora Luisa Layana era una trabajadora de las fábricas de bolsas de Bungibón, de las bolsas de arpillera, es asesinada por un miembro de la Liga Patriótica en Rosario. Luisa Layana tenía 18 años cuando es asesinada de un disparo en la cabeza por un miembro de la asociación de la Liga Patriótica. Y las trabajadoras de las fábricas de bolsas de Bungibón, de acá de Ingeniero White, llaman a la huelga en solidaridad con su compañera, y automáticamente también los estibadores, que estaban ya estaban siendo parte de esa discusión, automáticamente a finales de mayo de 1928 llaman a una huelga portuaria en solidaridad con Rosario. Pero también me parecía que era interesante lo siguiente: esas huelgas que comienzan, uno podría decir, bueno, comienza en solidaridad con lo que pasa en Rosario, y uno cuando va a la fuente aparece eso, automáticamente se carga de esa conflictividad local que había. Entonces no se puede entender el desarrollo de la conflictividad solamente a partir de lo que pasa a nivel local o como un reflejo automático de lo que pasa en otras latitudes, sino que hay que entender esa interacción entre lo local, lo nacional y lo internacional. Está el caso Sacco y Vanzetti en el medio, claro, también. Porque sí, es posguerra, post-revolución rusa, es todo un clima también del contexto mundial que hace a la movilización de los trabajadores y las trabajadoras. Claro, y ahí los sectores patronales, hay una historiadora que es la que desarrolla el libro sobre la Asociación del Trabajo, que es María Esther Rapalo. Es un libro muy interesante, se llama Patrones y Obreros, donde ella analiza, ¿no?, el funcionamiento de la AT, de la Asociación del Trabajo, y ella dice, las entidades patronales tuvieron o tienen mucha más conciencia de clase que los propios trabajadores. Uno lo podría pensar en la actualidad, ¿no? Luego de la actualidad seguro. Bueno, claramente, ¿no? Esa frase, hay una lucha de clases y la estamos ganando nosotros. Sí. Claro, para 1919, post-semana trágica, y para 1918, o sea, en los momentos posteriores al final de la guerra, que hay una crisis económica muy importante, está la Revolución Rusa, se produce la Semana Trágica en la Argentina. Las organizaciones patronales, los centros exportadores, navieros, ferroviarios, se juntan, no sin tensiones, no sin discusiones, y conforman la Asociación del Trabajo y la Liga Patriótica Argentina, que son dos actores que aparecen en nuestra ciudad referenciados con nombres como Carminati, como Coleman, ¿sí?, como Ricardini. Los directores de los centros exportadores, de las entidades ferroviarias, son los que
motorizan a estas organizaciones, ¿sí? No son organizaciones extrañas que caen afuera o que los personajes que las dirigían eran entes extraños, sino que eran personas referenciadas en la ciudad con cargos dirigenciales y cuyas acciones son públicas. Eso también es interesante, ¿no? Nosotros ahí... O sea, ahí vos estás hablando de una corporación empresarial, pero que a su vez tenía esa especie de patotas, ¿no? Por Liga Patriótica, por lo pronto era eso, la acción de este Mansilla, rompehuelgas. Rompehuelgas, exactamente. Lo que está bueno también pensar, es interesante, es que no solamente tenían esta acción de rompehuelgas que vos bien mencionás y que es fundamental porque luego de la huelga de 1927, por ejemplo, en el boletín de la Asociación del Trabajo que se publicaba a nivel nacional, celebran la acción de los trabajadores libres. ¿Qué eran los trabajadores libres? Trabajadores que estas entidades contrataban y cuyos servicios prestaban a las entidades exportadoras o a quienes requirieran sus funciones. Y tenían la función de romper la huelga, básicamente. No hay 1.000 trabajadores que no están trabajando porque están en paro, yo consigo 2.000, les pago, vienen. En muchos casos se terminaban plegando las huelgas, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que vos mencionabas, claro, estas entidades tienen una función represiva muy fuerte, pero también es interesante pensar, particularmente en la Liga Patriótica, pero en la Asociación del Trabajo también, en la preocupación por la formación cultural de los trabajadores. Ajá. A ver, pensemos que la disputa de clases no solamente se da en el punto de producción, sino que también se da en el terreno de las ideas. En ese sentido, particularmente la Liga Patriótica, y acá es interesante, por ejemplo, mencionar la investigación de Ludmila Sheikman, ¿no? En torno a las escuelas de fábrica de la Liga Patriótica. La Liga Patriótica tiene un sentido represivo, que lo conocemos, pero también es muy interesante el desarrollo de una política educativa para los trabajadores y particularmente para las trabajadoras. En el Museo Histórico de la Ciudad, en el Museo Histórico de Bahía Blanca, tenemos, por ejemplo, un diploma que otorga la Liga Patriótica, si mal no recuerdo, en el año 1922, la Liga Patriótica seccional Bahía Blanca. O sea, ya para 1922 tenemos un núcleo que tiene una identidad que le otorga un diploma a una mujer, no sabemos quién es, por un ensayo de historia argentina, un premio a un ensayo de historia argentina, ¿no? No le está entregando un diploma a un rompehuelas, sino a una mujer que escribe un ensayo de historia argentina. Y cuando uno analiza las políticas en relación a las trabajadoras, la cuestión de la educación era muy importante, no una educación que buscara, entre comillas, liberarlas, sino una educación maternalista, ¿no? Que les dijera salgan de la fábrica y vuelvan a la casa, fórmense un poco, aprendan a leer, a escribir, aprendan lo fundamental de aritmética, aprendan historia argentina, pero una historia argentina obviamente que tiene que ver con una cuestión de formación patriótica. Supongo que tendría mucho que ver también la cuestión de la inmigración, ¿no? Totalmente, claro, exactamente. Pensemos en que los coletazos de ese proceso, de ese primer proceso migratorio de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en la década del XX, si bien hay un decaimiento durante el periodo de guerra, ya para la década del 20 vuelve a crecer también, un poco en menor cantidad, pero como bien decís, hay una cuestión de formación de estas personas que llegan, que vienen con una educación allá, en pocos casos, en la mayoría de los casos, con una educación muy básica o directamente sin educación. Entonces también es interesante pensar esas dos patas, una pata represiva cultural, exactamente, en disputa con las iniciativas de los propios trabajadores. Si uno analiza lo que sucede en Bahía Blanca, yo hablo un poco más de Ingeniero White, que es mi tema de investigación, ¿no? Uno ve las iniciativas culturales educativas, las escuelas libertarias, las escuelas socialistas, están disputando también la formación y el tiempo libre de los trabajadores. Hoy que hablamos tanto del tiempo libre, bueno, hay una disputa, hay una apuesta que tiene mayor o menor éxito, ¿sí? Pero lo que es interesante es pensar la apuesta integral de las organizaciones obreras, pero también de las organizaciones patronales, por la formación de los trabajadores y las trabajadoras en torno a un proyecto político, ¿no? Porque eso también es importante, ¿no? Las escuelas anarquistas, el Centro de Amantes de la Educación Libre, que funcionaba en Bahía Blanca, por ejemplo, bueno, tiene una cuestión de formación educativa. Las prácticas educativas del anarquismo argentino, dice Juan Suriano en su libro Anarquistas, tienen que ver con esto, ¿no? Con sacar al trabajador del bar, sacar al trabajador de la iglesia y que ese tiempo libre sea en función de la organización política. A muchos no les interesaba eso y se quejan en muchos casos, dicen compañeros, tienen que ir más a las escuelas, a las obras de teatro, no pueden venir al sindicato solamente a reclamar por lo laboral, pero bueno, en esas tensiones también uno ve la agencia de los propios trabajadores, decir, a mí esto no me interesa, y también, bueno, esta iniciativa tan potente, ¿no? Tan potente y tan
necesaria también en algún punto, ¿no? Estaban escuchando a Juan Soria. Hablábamos de algunos hechos puntuales que motivaban las huelgas dentro de un proceso, y también mencionábamos todo que ya habían pasado 4 décadas de un golpe de desarrollo importante para la ciudad y para Ingeniero White en particular, pero más allá de esas situaciones extremas, ¿cuál era la agenda, las demandas y las condiciones laborales en Ingeniero White en el puerto? Bueno, a ver, es una muy buena pregunta que tiene muchas respuestas posibles. Comencemos por la década del 20, por estas huelgas, ¿no? Es interesante pensar que a partir de mediados de la década de 1920, luego de la guerra, hay una recuperación económica antes de la crisis del 29. Por lo tanto, y esto lo plantean Ricardo Falcón en un texto, que uno lo puede ver a lo largo y ancho del país, el contenido de las demandas de los trabajadores va a tener que ver con lo salarial, obviamente, pero esa suerte de mejora económica lo que habilita es que los reclamos sean en función de otras cuestiones. Ajá. Por ejemplo, en función del control del espacio de trabajo. ¿A qué me refiero particularmente? El reclamo de las huelgas del 27 y del 28 en Ingeniero White tiene que ver, en primer lugar, en la del 27 con el asesinato de Galván y el paro en repudio, pero automáticamente lo que se empiezan a reclamar los estibadores tiene que ver con la expulsión de los miembros de la Liga Patriótica y de la Asociación del Trabajo de los espacios laborales. Claro. Que lo saquen de las casas exportadoras, que lo saquen del puerto, que los trabajadores controlen la contratación de mano de obra, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en Buenos Aires, la FOM, la Federación Obrera Marítima, los trabajadores a bordo, ya había logrado conseguir a mediados de la década de 1910 el control de la contratación, ¿sí? Que es un espacio de disputa que tiene que ver con el control de la fuerza de trabajo. Y es uno de los reclamos que aparecen en las dos huelgas, ¿no? Es la expulsión de estas personas. El cese del trabajo infantil, por ejemplo, también en la de 1928 aparece en el pliego de reivindicaciones. Es muy interesante. Uno lo que puede ver ahora. En poco tiempo va a salir un texto que publicamos, un artículo que publicamos con Ludmila Sheikman sobre el trabajo infantil en la provincia de Buenos Aires, y uno lo que ve en Bahía Blanca es que es una constante el trabajo infantil, ya sea en las fábricas de bolsas de arpillera, uno lo ve en las fotos, en las fotografías, no aparecen en los registros, pero aparecen en las fotografías, las menciones a las niñitas, estamos hablando de chicas de 15, 16 años, que si bien no son consideradas niñas menores, son muy jóvenes y en algunos casos entran a trabajar anteriormente también. Aparecen niños en los elevadores de granos en Ingeniero White, en las fotografías también. Entonces, el cese del trabajo infantil, el control también del trabajo, es un reclamo muy importante. Obviamente también la cuestión salarial, ¿sí? Pensemos que eran salarios extremadamente bajos o muy bajos. Por ejemplo, en la huelga de 1928 las casas exportadoras les otorgan un aumento de $1 a los estibadores, claro. $1 diario. Y en función de las condiciones de trabajo que van ligadas a las condiciones de vida, uno puede ver ahí en el artículo las constantes denuncias de los vecinos trabajadores, ¿no? En ese doble juego, ¿no? No solamente obreros y obreras, sino también vecinos de una localidad que reclaman por la construcción de cloacas, ¿sí? Porque se inunda constantemente la localidad cuando llueve mucho o cuando crece la marea. Por ejemplo, en el periódico El Puerto, que se editaba en Ingeniero White, las constantes menciones al mal olor por la falta de cloacas y de saneamiento público. El lugar donde vivía Galván, el Zanjón, era un enorme pozo, que era un basural, ¿no? Entonces, es indisociable también pensar que esas huelgas no tienen que ver con esas condiciones de vida, ¿no? Por lo menos que en esa experiencia obrera el lugar de trabajo el lugar de vida es tan importante como el espacio de trabajo al momento de construir esa conciencia. Y también en relación a esto que vos me preguntabas, no solamente el punto de producción, el espacio de producción es el espacio del conflicto, sino que, por ejemplo, para 1923, 1924, hay denuncias por el hostigamiento de los miembros de la Liga Patriótica a las mujeres, a las esposas de los estibadores, de los obreros federados, a altas horas de la noche, ¿no? Por ejemplo, ahí es interesante también cómo aparece el género, ¿no? Cómo esa experiencia de clase aparece generalizada. Los trabajadores en sus periódicos le dicen a los miembros de la Liga Patriótica, sacan como una solicitada, y les dicen a los... en 1924 sacaron una nota que dice: a los miembros de la Liga Patriótica les recordamos
que vengan, que sean hombres, que sean varones, y que vengan a pelear con nosotros, no con nuestras mujeres. No se metan en nuestras casas a las noches, por las noches, y las hostiguen, las golpeen, les dicen los lamebotas, pu, y alcahuete, jugando ahí con las siglas, pero esa referencia, esa cuestión de la homosexualidad como una cuestión denigrante, aparece entonces el género atravesando la clase. El buen varón obrero es el varón proveedor y protector también, claro, que tiene que poder asegurar la protección de los ataques patronales en su casa, ¿no? En su casa, cuando no están o cuando están trabajando. Digo, y eso también me pareció muy interesante, porque aparece, por ejemplo, en la huelga de 1928, llaman a que los trabajadores no bajen los brazos en la huelga y dicen, recuerden que ustedes les tienen que llevar el pan a sus hijos, ¿no? Claro. Entonces, cómo también esa experiencia de clase es generalizada, y que cuando hablamos de género no hablamos solamente de mujeres, sino que también pensamos en la producción de masculinidades obreras, ¿no? Cuyo proceso de subjetivación es importante para entender entonces también esa experiencia de movilización. No solamente los mueve la necesidad de un mejor salario o la necesidad de que los expulsen a la Liga Patriótica de los galpones del puerto, sino también, bueno, el rol de padre, ¿no? El rol de proveedor que tiene que asegurar, bueno, el buen pasar o el pasar mínimo de una familia obrera, claro, también, ¿no? Y en el caso de las mujeres aparecen activamente en las huelgas, bueno, sobre todo en lo que vos mencionabas de la solidaridad con Rosario. Bien, ¿no? Claro, eso fue algo que nos llamó la atención mucho cuando estábamos charlando el trabajo. A mí particularmente cuando comienzo a investigar las huelgas, comienzo al revés. Yo comienzo por la del 28 y después termino por la del 27. Claro, cuando yo empiezo a analizar el periódico La Protesta, que se llamaba anteriormente La Protesta Humana y que luego se llama La Protesta, el diario anarquista más importante, aparece un texto para los finales de mayo de 1928 que dice: a las trabajadoras de las fábricas de bolsas, ¿no? Es un texto que habla de Ingeniero White particularmente. Y bueno, y mencionan, dice, las trabajadoras de las fábricas de bolsa, estas niñas, ¿sí? Y ahí quiero hacer determinar esta palabra, están demostrando tener una conciencia tan o más importante que la de los trabajadores varones. Aunque no participen demasiado en el sindicato, en este contexto están participando, están activando y dialogan de igual a igual en las asambleas, y mantienen una medida de fuerza desde el primer día. Bueno, yo digo, wow, ¿no? Como se piensa las comunidades portuarias como territorios masculinos, sabemos que no es así, que el trabajo femenino de reproducción y de producción también es muy importante, pero acá las vemos participando con un pliego de reivindicaciones propio también, ¿no? Que tiene que ver con el cese de los abusos en las fábricas también, ¿no? De los abusos sexuales por parte de los capataces, ¿sí? Que donde ahí el poder laboral y el género también se cruzan, ¿no? Esto lo denuncian las trabajadoras de las bolsas en 1924 en un diario anarquista local. Llaman a que cesen los abusos e inmoralidades en la fábrica de bolsas de arpillera de Villarrosas, que está ahí en lo que hoy es el Guanaco, ¿no? Entre White y Villarrosas. Ahí funcionaba la fábrica que luego pasa al Boulevard. Y reclaman por esto, ¿no? Que cesen los abusos de los capataces. Y en la huelga del 28 también planteando la solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de Rosario, y también con esta agenda local, ¿no? Mejores salarios para las trabajadoras, el cese del abuso infantil, el cese de los abusos en las fábricas. Y es interesante este lugar de niñas, ¿no? que mencionan, porque dice, por ejemplo, Mirta Lobato, que las trabajadoras en los conflictos tenían un lugar ambivalente, que basculaba entre la presencia y la ausencia. En muchos casos, en la prensa obrera, producida por varones, en su mayoría, se mencionaba la ausencia de las trabajadoras. No participan, no se suman, tienen que venir al sindicato. Pero ¿cuál era la forma en la cual tenían que venir? Acompañada siempre de un varón. Siempre era como a los trabajadores varones: exijan a sus compañeras que vengan al sindicato, que se sumen a las actividades. Por eso también las actividades de recreación de los trabajadores tenían que ver con bailes, digo, claro, con veladas que abarcaran a toda la familia obrera. Aparecen entonces mencionadas como en esa ausencia, que lo dicen los diarios locales, dicen, bueno, por suerte están participando, en otras nos cuesta más que se sumen, pero en estas se están sumando de una forma muy activa. Y también entre la presencia, ¿no? Basculaba entre la ausencia, en esta mención a la ausencia, y también en la presencia, ¿no? Como, bueno, no aparecen, pero ahora están apareciendo porque están defendiendo sus hogares y porque son las madres de los futuros revolucionarios, entonces tienen que estar formándose al calor de la lucha. Pero claro,
no están pensadas como sujetos autónomos, sino que están pensados, tienen que estar en la lucha, porque bueno, es importante que consigan lo que quieren conseguir, pero también porque son las que tienen que formar a los pequeños, a los próximos obreros, ¿no? Entonces, eso es interesante, entre la presencia y la ausencia, y a la mención a la cuestión de las niñas. En muchos casos eran muy jóvenes, como yo te comentaba recién, chicas de 14, 15, 16 años que ya están trabajando, pero en muchos casos esa cuestión de las niñas tiene que ver con una cuestión de infantilización, ¿no? De que, bueno, son como niñitas a las cuales tenemos que formar. Entonces es interesante las distintas formas en las cuales aparecen las trabajadoras. Que aparecen seguro. Y lo que uno comienza a ver es que su presencia era muy importante en los conflictos, porque no hay conflicto tampoco que no se sostenga sin la presencia de mujeres, ya sea en la línea de piquete adelante o ya sea cocinándole a los trabajadores en huelga, ¿no? Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Juan, ya nos quedamos sin tiempo, pero a modo de referencia nomás, vos mencionaste algunos nombres de los empresarios de la época, por ahí Coleman es el más conocido, sí, ¿no? Vinculado a la cuestión ferroviaria. Carminati no es el Carminati del Carminati Aurinegro, ¿no? Pero bueno, hay una relación ahí familiar. ¿Cómo es ahí? ¿Qué rubro? Era dueño de unos galpones de maderas, ¿sí? de maderas, que tenían funcionamiento en el puerto de Ingeniero White. Y bueno, era sin dudas el dirigente de la Asociación del Trabajo a nivel local. Este señor Carminati era el dirigente principal de la Asociación del Trabajo en el puerto. Aparece también Ricardini, el centro de exportadores, si mal no recuerdo el apellido. Es interesante pensar a estos actores. Hay un libro muy interesante que sacó Florencia Constantini hace poquitito, que aparecen, ¿no? Algunos de estos nombres. Como empresarios, como exportadores, como gerentes de algunas de las empresas más importantes, porque Coleman no era el dueño del ferrocarril, era un gerente, pero que desarrollan una política activa en el conflicto de clases. Eso para mí me llama mucho, no es que me llama la atención, sino que digo, wow, qué conciencia tienen estas personas también de la tarea que tienen que cumplir. No solamente son los encargados del funcionamiento o de la gerencia de los espacios laborales, sino que también están en la línea del frente del conflicto, ¿no? Carminati, por ejemplo, es el dirigente de la Asociación del Trabajo. Luego de 1928 él renuncia a la dirigencia, saca una solicitada en un diario que él producía en Ingeniero White, que no recuerdo en este momento bien el nombre, tenemos un número en el Museo Histórico, que es el único que hemos conseguido, La Patria, creo que se llamaba una cosa así, un diario producido en Ingeniero White por Carminati, donde él hace como una suerte de balance de su gestión de la Asociación del Trabajo. Aparece Martín Mansilla firmando, el asesino de Galván, firmando como el apoyo a Carminati. Y el tipo dice, bueno, yo no podía tener contentos a todos, o sea, hice lo que pude un poco, pero aparece esta conciencia, ¿no? de estos personajes de garantizar, esta es la idea fundamental, ellos lo que buscan es garantizar, o según sus palabras, la libertad de trabajo. Claro. La libertad de trabajo básicamente, ¿qué es para ellos? Que las huelgas, que los conflictos no interfieran, con un enorme poder de presión. Pensemos que estos centros exportadores o las empresas ferroviarias eran las encargadas de garantizar la exportación, que era la principal fuente de ingresos de divisas en esa Argentina agroexportadora. Entonces, frente a por ejemplo, en la huelga de 1928, las empresas exportadoras Dreyfus y Bunge y Born amenazan con lockouts. ¿Sí? Amenazan con lockouts patronales. Básicamente, bueno, nosotros no exportamos. Si el Estado no hace lo que tiene que hacer, básicamente es reprimir, claro, o solucionar la huelga a como de lugar, nosotros no vamos a exportar. Entonces, es una forma de ejercer presión también sobre un Estado que está comenzando a intervenir en el conflicto obrero, sobre todo a partir de la presidencia de Irigoyen, de distintas maneras, pero es una forma de presión, ¿no? Como una forma de decir, bueno, si no solucionás en la medida que nosotros queremos, la solucionamos nosotros. La solucionamos, no te preocupes, la solucionamos nosotros. Claro. Es un paro político, le dice Aciar a los aceiteros hoy. Exactamente. Es libertad y modernización del trabajo, dice el gobierno, en la reforma laboral. Termina este texto con el siguiente párrafo. El conflicto ilumina como el fogonazo de un disparo los nombres de Galván y de Mansilla, de Teruggi y Diciani, de Carminati, Coleman y Salustio. Y por un instante asoman ante nuestra mirada las siluetas de los portuarios y de las obreras de las fábricas de bolsas, protagonistas olvidados de una historia violenta,
oculta tras ese cuento de hadas que solemos llamar progreso. Me refiero a la publicación del Museo Histórico de nuestra ciudad y de Ferro White, el pasado en primicia al archivo a diario, un disparo por la espalda, vivir, trabajar y reclamar, en Ingeniero White 1927-1928, que se consigue ¿dónde? Se puede descargar de forma gratuita en las páginas de los museos, ¿sí? Tanto en el Museo Histórico y en Ingeniero, en Ferro White, está la publicación para atrás, hay un link para descargar. Bueno, la idea es que circule, que sirva de insumo, que sirva de recurso para escuelas, digo. Lo pensamos, y esto también me gustaría dejarlo sobre la mesa, es un laburo conjunto, entre museos, entre distintas disciplinas, entre historiadores, diseñadores, escritores, y que busca hacer un puente entre la investigación académica y la divulgación, ¿no? Es una apuesta de divulgación de la historia local, pero una historia local que no se piensa sobre sí misma, sino que busca conectarse con el marco nacional, con el marco global, y que busca pensar el pasado de la ciudad de una forma compleja, no en esa mirada maniquea de buenos y de malos, o de historias ocultas, o de historias conocidas, sino en su complejidad, entendiendo los matices, una historia que se hace cargo de su politicidad también, lógicamente. Está escrita desde una fuerte convicción con la historia de los trabajadores y las trabajadoras, pero que busca poder convidar a la comprensión del pasado de la ciudad, que implica también pensar el pasado de la Argentina, ¿no? Juan Soria, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.